A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy tenemos el placer de conversar con Rigoberto Carvalho, un destacado especialista en desarrollo empresarial y portuario, banca y finanzas, innovación, promoción de inversiones, administración pública y asuntos corporativos, así como alianzas público-privadas y desarrollo sostenible. Con una trayectoria que abarca tanto el sector privado como el público, Rigoberto ha sido un actor clave en la promoción de inversiones y el impulso de proyectos estratégicos en nuestro país. En un contexto en el que el país se enfrenta a desafíos significativos para atraer inversiones, es más importante que nunca poder escuchar sus buenos criterios. Muchas gracias, Rigoberto, por acompañarnos. Muchísimas gracias, estimada Marjorie, y un cordial saludo a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Encantado para conversar un poco el clima de inversiones y qué es lo que nos depara en el Ecuador en esa materia. Así es, y justo quería comenzar conversando sobre el contexto económico y también, ¿por qué no normativo? Porque tenemos cifras del Banco Mundial en donde sabemos que ocupamos el puesto 129 en el índice de facilidad para hacer negocios. Y entonces, ¿qué medidas consideras necesarias para que podamos mejorar esta posición que tenemos y poder atraer más inversiones? Bueno, yo siempre te digo que cuando hacemos una evaluación de algún tema tenemos que regresar a ver qué ha pasado, ¿no? Y si hablamos de materia de inversión, y voy a enfocarme ahora en inversión extranjera directa, regresando a ver los últimos 24 años, revisas cuál ha sido la volatilidad de la inversión en extranjera directa en el Ecuador y es increíble. Tienes unos picos quizás en el año 2000, 2005, 2010, después de 2015, 2017, precisamente por la explotación petrolera y la explotación minera, ¿no? Pero de ahí en adelante el promedio en los últimos 25 años estamos por el orden más o menos de 700 millones de dólares al año en inversión extranjera directa, y si nos comparamos con otros países de la región, estamos muy por detrás. Si tú miras según el Banco Mundial, la inversión extranjera directa en Brasil en el 2020 fue aproximadamente de 70 billones de dólares. Wow. Le sigue, creo, México, más o menos 40 billones de dólares. Y el más cercano a nosotros es el Perú. En el año 2011 captó inversión extranjera directa por más o menos 10 billones de dólares. Esto es casi 11 veces más de lo que captó el Ecuador en el mismo periodo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las condiciones de atracción de inversión en el país? ¿Cuál es el marco normativo que rige? ¿Cuáles son los incentivos? Y definitivamente no podemos pensar de que es cuestión de soplar botellas y ya la atracción de inversiones va a llegar. Les estoy explicando precisamente que hace 25 años la atracción de inversión extranjera directa ha sido muy volátil. Entonces, a mi criterio, yo pienso que la clave es, primero, enfocarnos en los marcos normativos que hoy por hoy se han venido desarrollando. Ejemplo, ley de zonas francas, el mismo Código Orgánico de la Producción, tiene algunos incentivos interesantes, el Código Ingenios, ¿no? Que le apunta al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Marcos normativos los hay. Yo creo que la parte política y la parte de estabilidad, la seguridad jurídica es importante. Mira que somos un país dolarizado y eso nos pone como una ventaja al frente de los otros países para la atracción de inversiones. Pero eso no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Pienso yo que sí, él juega un rol importante la estabilidad política, juega un rol las condiciones macroeconómicas. Tuvimos una pandemia, es verdad, pero otros países ya han empezado a salir adelante. Nosotros, ¿cuál fue el punto más bajo de inversión extranjera directa en los últimos 15 años? Fue en el 2023 para el Ecuador. Más o menos 300 millones de dólares, es poquísimo en el año 2023. Y el panorama para 2024 no parece pinta muy bueno, ¿no? Tenemos una inflación proyectada al 2.5% para este año. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el entorno económico relativamente estable, por así decirlo, para mejorar el atractivo de las inversiones? Bueno, yo creo que el sector privado y los actores del ecosistema juegan un rol importante. No pensar que solamente se lo tienen que dejar todo al sector público, al gobierno. Sí, es cierto que el Estado juega un rol importante para la seguridad jurídica, y eso es algo fundamental que debe cuidarse.
Mira, en la última consulta popular no pasó la pregunta precisamente, ¿no? que de la protección de inversiones de arbitraje internacional, que hubiese sido un punto a favor para sumar a un país con clima de inversión. Bueno, no pasó, no nos desanimemos. Pienso que lo que debe ser ahorita es un rol público-privado en donde el Estado, y cuando hablo de Estado no solamente gobiernos, el gobierno nacional, sino hablo de gobiernos locales, puedan crear incentivos dentro de sus competencias para poder atraer inversión. El sector privado, por el otro lado, también empezar, ya lo hace, ¿no? Pero tratar de captar y sobre todo generar mayor formación de capital bruto. Inversión no solamente, iniciaba al inicio, ¿no? Inversión extranjera directa es una cosa, tienes otro tipo de inversión, que es la inversión local. Formación de capital bruto, que es bien precisamente la inversión en infraestructura productiva, en tecnología, en desarrollo y eso del sector privado. Quisiera que también hablemos luego, aprovechando tu experiencia, sobre infraestructura portuaria. Pero tocaste el tema de alianzas público-privadas y sabemos que en Ecuador estas inversiones representaron 1.2 millones sería en el año 2022, que es hasta donde tenemos un registro oficial, ¿verdad? Pero necesitamos aún más. ¿Qué sectores prioritarios deberíamos enfocar el trabajo para aumentar esta cifra y lograr traer capital privado? Bueno, hay muchísimo debate del tipo de infraestructura y de inversión que requiere los países para impulsar su desarrollo. Una de esas principalmente es la infraestructura productiva, es decir, infraestructura estratégica, puertos, aeropuertos, carreteras, vialidad, conectividad, importante. Eso, el sector privado tiene un rol fundamental, pero no puede dejar de lado el otro tipo de infraestructura, que es la infraestructura social, y eso es fundamental: escuelas, parques, hospitales y demás, ¿no? Quizás el Estado tiene un rol más importante de coordinación y atracción de inversión en esos sectores, porque generan rentabilidad social sin duda. Dicen que tenemos un déficit de infraestructura en 30.000 millones. ¿Cómo pueden las alianzas público-privadas cerrar esta brecha y lograr mejorar la competitividad del país? Bueno, las alianzas público-privadas, que es un modelo que viene en auge, ¿no? en todo el mundo, realmente, afortunadamente en el Ecuador ya tenemos una institucionalidad para impulsar las alianzas público-privadas, que es precisamente la Secretaría de Atracción de Inversiones Público-Privadas. Ya está. Tenemos un marco normativo, tenemos una ley de APP también, y tenemos, digamos, el comité a través de esta secretaría. ¿Qué es lo que falta? Pienso yo, proyectos serios, ¿no? Proyectos serios que deban ejecutarse, ¿no? Muchas veces nos desgastamos queriendo inventarnos el agua tibia y las soluciones son sencillas, ¿no? El capital fluye cuando ven que los proyectos tienen rentabilidad. A pensar de que el proyecto de por sí es rentable, no. Deben demostrar una factibilidad en el mediano y largo plazo, una rentabilidad, porque los capitales vienen donde están los retornos financieros. Y ojo, el riesgo es importante. Pensemos también el riesgo. Es un trade-off entre riesgo y rendimiento, ¿no? A mayor riesgo, yo como inversionista exijo mayor rendimiento. Claro. Si quiero venir al Ecuador, tengo un riesgo político, tengo riesgos económicos, pero a lo mejor el proyecto APP, en donde se pueden incluir los capitales, compensan ese riesgo. Claro, tiene un rendimiento suficiente para compensarlo. Totalmente. Claro que sí. Y uno de los temas que tú conoces perfectamente es el tema portuario. Por eso me gustaría que hablemos unos minutos sobre la infraestructura y el desarrollo portuario. Ecuador necesita una inversión aproximada de 3.500 millones de infraestructura portuaria. Está proyectado este valor para los próximos 5 años. Pero, ¿qué estrategias debemos implementar para atraer capital en este sector? Bueno, el sector portuario es un sector muy dinámico, específicamente en el Ecuador. Lo pensamos con el Sistema Nacional Portuario, donde tienes cuatro autoridades portuarias, ¿no? Tienes en Esmeraldas, tienes en Manabí, en Manta, tienes en Guayaquil y tienes en la provincia de Loro, en Puerto Bolívar. Todas, con la excepción de Esmeraldas, están delegadas a una empresa privada. Todas, ¿ya? Bueno, digamos Manta es un mix, ¿no? Todavía está una parte a cargo del público. Y resulta que a partir de estas delegaciones público-privadas de nuestros puertos, ha habido un incremento sustancial en la inversión en infraestructura en nuestros pueblos. Faltan todavía, pero no...
digamos, las inversiones en infraestructura tienen que darse en la medida en que se va incrementando la demanda de los servicios. Es decir, caso contrario vas a tener elefantes blancos, ¿no? En el caso puntual de Manta, que te puedo comentar, yo fui gerente de autoridad portuaria de Manta hace apenas un año atrás. Ah, maravilloso. Sí. Tenemos además un 80% del comercio exterior ecuatoriano que pasa por los puertos. Pasa por los puertos. Ajá. Los puertos se especializan, hay que decir las cosas también como son. Guayaquil concentra casi el 80% de la movilización de la carga, lo cual yo no digo que es malo, porque al final del día los puertos están y la carga está donde está el mercado. Guayaquil tiene un tamaño casi digamos, del 40% del PIB. ¿Ya? Entonces, ahí está el mercado. ¿Qué necesitan hacer los otros puertos? Y cuando pensamos en inversiones, invertir en infraestructuras complementarias al hinterland, que es el área de influencia del sistema portuario nacional. Qué interesante, ¿verdad? Pero es todo sistémico. Hablamos de infraestructura, tenemos que hablar de tejido social, tenemos que hablar de capital humano, etcétera. Pero ¿qué más podemos hacer para esta promoción de inversiones? En el Ecuador pues ha sido bastante baja, ya lo hemos dicho. ¿Qué más podemos hacer a nivel ya no institucional, sino a nivel ciudadano? Digamos, ¿cómo emprendemos, cómo queremos ser parte de este crecimiento en la inversión? Es muy buena pregunta, Marjorie. También les quiero comentar a quienes nos escuchan. Como lo mencioné, las iniciativas no podemos siempre depositarlas en la esperanza del público, ¿no? El sector privado es importante, pienso yo. Mira, les voy a contar el ejemplo de lo que hacemos en Manabí. Conformamos una corporación sin fines de lucro para la atracción de inversiones y el desarrollo productivo denominada Manabí Development and Investment Corporation, MDI Corp. Con empresarios de la localidad, también con experiencia en el ámbito público-privado, y dijimos un día, nos sentamos y conformamos esta corporación para precisamente impulsar proyectos de infraestructura, a pesar de que nosotros no somos inversionistas, sino queremos crear las condiciones y el seguimiento de esos proyectos estratégicos que requiere Manabí. Ese tipo de iniciativas como MDI Corp podrían fácilmente ser replicadas a nivel nacional a través, diles tú, de las cámaras empresariales, cámaras de comercio, los mismos gobiernos seccionales. Lo que siempre yo digo es, hay que crear un ecosistema, y el ecosistema productivo no puede estar desarticulado, el público por aquí, el sector privado por allá y la academia por otro lado. Es una suerte de un ecosistema triangular, donde todos tenemos que trabajar en el mismo sentido. Esto está pasando en Manabí. Estamos ya impulsando algunos proyectos importantes como un hub logístico para que sea el punto de conexión entre el Ecuador a través del puerto de Manta y el Asia. Con este hub logístico lo que pretendemos es buscar e incrementar los volúmenes de carga, de importación y de exportación desde ya el puerto de Manta para toda la región Pacífico. Por supuesto, esto requiere una inversión millonaria, pero lo que es un horizonte pensado en mediano y largo plazo. Inversionistas podrían estar debidamente justificada la demanda. No, ojo, aquí es importante la capacidad que tengamos las organizaciones y las instituciones de recabar información, de procesarla y de mostrar un producto o un proyecto rentable, tanto en el ámbito económico como social. Y el Ecuador ocupa el puesto 92 en el índice de percepción de la corrupción y transparencia internacional, ¿verdad? Tú dijiste, bueno, hay varios temas que nos afectan. Está el tema político, digamos, la inestabilidad, el tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de seguridad física, hablamos de seguridad jurídica. Y esto va todo de la mano, ¿no? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para mejorar nuestra imagen, ser más transparentes y lograr atraer más inversión? Bueno, definitivamente hay factores que puedes controlar y otros factores que no se pueden controlar. ¿Cómo cuáles? Los factores que puedes controlar, por ejemplo, desde la parte privada para atraer la inversión son motivarle el diálogo con los sectores productivos, motivar el incremento de la producción, aprovechar los incentivos que existen en el Ecuador para generar más producción y mayor inversión. Eso es cosas que se pueden hacer. Lo que no se puede controlar, que son factores exógenos, digamos, pueden ser pandemias, el tema político, ¿no? Inclusive este tipo de riesgos exógenos son importantes que se pongan sobre la mesa para que quizás desde una veeduría ciudadana o desde un órgano no partidista
pueda estar en el medio, de tal manera que no afecte el clima de inversión con las inestabilidades políticas o sociales que a veces se enfrenta nuestro Ecuador y que ha sido el karma de las décadas. Como te comentaba al principio, los picos de inversión extranjera directa en el Ecuador han sido 3. 2005, renegociaciones de contratos petroleros o reinversión de utilidades, un clima de inversión donde específicamente un sector estratégico invirtió más de $1.000 millones en el país. 2015-2018, producción, explotación minera, los proyectos mineros al sur del país. ¿Qué debemos pensar? No pensar, atarnos y decir que solamente debemos invertir en esos sectores estratégicos. Es importante empezar a pensar en nuevos tipos de sectores en donde el Ecuador sea atractivo para la inversión. ¿Hacia dónde va el mundo en términos de atracción de inversiones? Industria 4.0, en industria de la ciencia, de la tecnología y la innovación, inteligencia artificial y todo eso. Estamos lejos todavía, ¿no? Pero debemos empezar a crear ese ecosistema, generar economías de escala, generar mayor empleo y por supuesto brindarle al inversionista la seguridad de que el Ecuador es un país atractivo para la inversión. Los televidentes nos escuchan y dicen, bueno, sí, todos queremos trabajar, queremos invertir, pero hay otro de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía y es el acceso al crédito. Y es muy interesante, quisiera aprovechar que nos acompañas porque sabemos que en tu perfil también has trabajado y conoces perfectamente el tema de la banca y las finanzas. Y es que en Ecuador solo el 36% de los adultos tiene acceso a servicios financieros formales, y esto pues son datos oficiales del Global Findex. Entonces, ¿qué estrategias financieras también podríamos incluir en toda esta estrategia nacional que nos logre expandir el acceso al crédito y así pues tener más inversión extranjera? Porque pues si no hay demanda también no es rentable, ¿no? Por supuesto, el capital debe fluir a los sectores productivos para que haya un círculo virtuoso en donde se genera, inyectas capital, se genera mayor producción, se genera mayor empleo. El tema del crédito es súper importante. El crédito es una variable que siempre está atada al riesgo, generalmente el riesgo de macroeconómico, ¿no? O de los sectores, ¿no? Inclusive al microeconómico. Cuando uno va al banco a pedir un crédito, lo primero que le revisan es su buró de crédito, su historia crediticia. Lo mismo pasa a nivel macro. Entonces, ¿qué es lo que, contestando a tu pregunta y lo que yo te podría aportar? En el Ecuador, y mira nuevamente, una iniciativa privada, se ha conformado una interesante iniciativa que se llama el clúster financiero, ¿no? Un grupo de instituciones y empresas enfocadas en el sector financiero que han decidido ir por su cuenta, ¿no? Trabajando de la mano con el gobierno y con los distintos actores, crear condiciones y facilidades para el crédito. Uno de esos, por ejemplo, es motivar la educación financiera. Otra estrategia que están implementando es las fintech, ¿no? Las tecnologías en las finanzas. Están implementando la inclusión financiera precisamente para que los personas o los segmentos que no tienen acceso a los servicios financieros y bancarios puedan acceder a esto. Entonces ya se están dando los primeros pasos. La inclusión financiera es número 1. Número 2, tasas de crédito o de interés más asequibles. Las tasas de crédito están atadas directamente al costo financiero de las operaciones bancarias, y en el Ecuador ese costo financiero, hay que decirlo, es alto. Tenemos un segmento financiero constituido por bancos, mutualistas, cooperativas, pero mira, tú tienes otro segmento muy interesante que es el mercado de valores, la bolsa de valores, que a mi criterio es un instrumento poderosísimo para canalizar capital. Pero no lo hemos utilizado lo suficiente, ¿verdad? Sigue siendo incipiente en nuestro país. Sigue siendo incipiente. El 95% aproximadamente de lo que se transa en mercado de valores es renta fija, es decir, obligaciones. El tema del mercado accionario todavía no ha despuntado. Y si tú me preguntas por qué no ha pasado o no ha despuntado, creo que todavía es un mercado que está germinando. En los últimos años ha empezado a evolucionar mucho, sobre todo con la aparición de nuevas casas de valores que están invirtiendo justamente en fintech, por ejemplo. ¿Ya? Los emisores generalmente son empresas grandes que ya tienen historial de crédito probado. Acordémonos que es un mercado, no le quiero decir selecto, pero es un mercado que cuida mucho el riesgo reputacional. Entonces, todavía no es un mercado de valores, no atiende precisamente hoy por hoy
al mercado PYME, a pesar de que hay sectores o instrumentos de financiamiento específicamente para ese sector, pero creo que la pelota está en la cancha de los empresarios PYMEs, es decir, tener finanzas saludables, ordenar su contabilidad y una vez que tengan un periodo de 2-3 años con indicadores financieros saludables, poder ya salir a la cancha y captar financiamiento a través del mercado de valores con tasas de interés y costos financieros mucho más bajos. Y todo esto tiene que ir transversalmente trabajado, es decir, hablamos, y es porque lo quiero atar a tu experiencia también en desarrollo sostenible. No tiene que ser excluyente, ¿no? Porque a veces sentimos que por tratar de sobrellevar alguna circunstancia difícil, nos enfocamos en ello y le quitamos pues atención a otras áreas también prioritarias de nuestro país. ¿Cómo hacemos para que la innovación y el desarrollo sostenible en un país como Ecuador sea una realidad? Hablamos de metas para reducir CO2, cómo integramos estas prácticas sostenibles en medio de las urgencias de resolver temas básicos que tenemos. Sí, cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos pensando en un desarrollo en donde lo que hacemos el día de hoy no afecte a nuestras generaciones futuras, partiendo desde allí. Toda operación o toda actividad que se realice en el marco de la sostenibilidad principalmente debe tener 3 aristas, ¿no? El tema ambiental, el tema social y el tema económico. Cumplir con estas aristas de triple impacto. Y ahí, y solo allí le puedes llamar de que es sostenible. En el Ecuador, para no zafarnos mucho de la discusión de la inversión y el tema de las finanzas, en el Ecuador existen interesantes mecanismos y vehículos para atraer inversión de forma sostenible a sectores desatendidos. Voy a poner un ejemplo claro, los bonos verdes, bonos azules, ¿no? Instituciones financieras que deciden emitir bonos para poder financiar sectores o proyectos que atienden necesidades sociales específicas, cuidado del mar, cuidado del medio ambiente, igualdad de género y ese tipo de temas que están sobre la mesa hoy por hoy y que tienen que ser atendidas a través de capital privado. ¿Qué hacen los bancos? Emiten bonos donde buscan inversionistas a través de una interesante, atractiva tasa de interés, colocan bonos en el mercado y a su vez la captación de esos recursos van a financiar proyectos sostenibles como los que acabamos de mencionar. Claro que sí. Roberto, estamos con el tiempo. Me gustaría que nos dejes, quizá hay algo importante que se nos quedó por fuera de la conversación. Por supuesto, muchas cosas que están pendientes de donde profundizar y de alguna vez te vuelvo a invitar a este espacio, pero me gustaría que nos dejes con un mensaje final respecto a estos desafíos que tenemos en nuestro país para atraer inversiones y cómo todos desde nuestros espacios podemos ser parte de este desarrollo. Bueno, gracias Marjorie nuevamente, y a todos les quiero decir de que debemos confiar en el Ecuador, ¿no? Yo vengo del sector privado, he estado también involucrado en el sector público y yo creo que es fundamental ponernos de acuerdo en una hoja de ruta común para que el país pueda salir adelante. El tema político definitivamente nos pasa factura, nos ha pasado factura durante décadas y a veces siento y estoy seguro que sentimos todos, ¿no?, que es un hueco del que no logramos salir. Pienso yo que para poder salir debemos quizás de poner posturas y empezar a tener una agenda de país, y yo pienso que la agenda país, llámese Plan Nacional de Desarrollo, llámense Objetivo de Desarrollo Sostenible, como quieran llamarla, debe orientarse a solucionar 2 cosas. Problemas sociales, necesidades básicas insatisfechas de cajón, pero también atracción de inversiones y el aumento de la productividad en nuestro país. Dejar de lado esos paradigmas, ¿no?, de que el de un lado es el malo y el del otro lado es el bueno, ¿no? Acá debemos tener un objetivo común. Atraer inversión requiere principalmente de que el Ecuador tenga claros sus objetivos, de que el Ecuador tenga estabilidad, de que haya proyectos interesantes de desarrollo y sobre todo que luchemos todos en contra de la corrupción. La corrupción no solamente está presente en la parte pública, también está presente en la parte privada, en la parte ciudadana, en todo lado. Y para poder salir adelante, pienso, mi querida Marjorie, el mensaje es poder luchar todos juntos en contra de la corrupción y empezar a generar estos factores y estas condiciones para atraer inversiones y generar empleo. Muchas gracias, Rigoberto. Realmente ha sido un placer contar con tu visión y experiencia en este espacio.
Hoy hemos podido explorar los desafíos y las oportunidades para la atracción de inversiones en nuestro país y desde la necesidad de la infraestructura, la normativa, hasta la importancia de la innovación y la sostenibilidad en la promoción de nuevos proyectos. Está claro que aunque Ecuador enfrenta retos significativos, también tiene un gran potencial para convertirse en un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente si se implementan las estrategias correctas y se fortalecen las alianzas público-privadas. Te agradezco nuevamente tu tiempo, tus recomendaciones, sin duda tus aportes nos dejan mucho en qué pensar y trabajar para seguir impulsando el desarrollo económico del país. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.